Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos de nuevo a nuestra sección de lectura de El libro de Urantia. Hoy con el documento 178. Vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre antes de iniciar. Muy bien. Documento 178. El último día en el campamento. Jesús pensaba pasar ese jueves, su último día libre en la tierra, como Hijo Divino encarnado, con sus apóstoles y unos pocos discípulos leales y devotos. Poco después de la hora del desayuno de esa hermosa mañana, el maestro los condujo a un sitio retirado a poca distancia, más alto que el campamento, y allí les enseñó muchas nuevas verdades. Aunque Jesús pronunció otros discursos a los apóstoles durante las horas tempranas de la tarde de ese día, esta conversación del jueves por la mañana fue su sermón de despedida al grupo combinado de apóstoles y discípulos elegidos que estaban en el campamento, tanto judíos como gentiles. Los 12 estaban todos presentes, excepto Judas. Pedro y varios de los apóstoles mencionaron su ausencia, y algunos de ellos pensaron que Jesús lo había enviado a la ciudad para ocuparse de algún asunto, probablemente para arreglar los detalles de la inminente celebración de la Pascua. Judas no retornó al campamento hasta mediados de la tarde, poco antes de que Jesús condujera a los 12 a Jerusalén para compartir la última cena. Bien, entonces comenzamos en este documento ya ese último día de Jesús en libertad, el jueves, porque ya para el otro día, pues viernes, iba a estar detenido. Y él aprovechó y temprano se alejó con los más cercanos para enseñarles, como leímos ahí, pues muchas cosas, les habló mucho y casi su sermón de despedida, porque ya él sabía lo que iba a suceder. No sé si hay algún comentario o pregunta, porque entonces los dejo con Flor para continuar. Adelante, Flor. 1. La disertación sobre la filiación y la ciudadanía. Jesús habló a unos 50 de sus seguidores de confianza por casi 2 horas y respondió a una veintena de preguntas sobre la relación del reino del cielo con los reinos de este mundo, sobre la relación de la filiación con Dios en cuanto a la ciudadanía de los gobiernos terrenales. Esta disertación, juntamente con sus respuestas a las preguntas, puede ser resumida y expresada en lenguaje moderno como sigue. Los reinos de este mundo, siendo materiales, pueden enfrentarse con frecuencia con la necesidad de emplear la fuerza física en la ejecución de sus leyes y para mantener el orden. En el reino del cielo, los verdaderos creyentes no recurrirán al empleo de la fuerza física. El reino del cielo, siendo la hermandad espiritual de los hijos de Dios nacidos del Espíritu, puede ser promulgado tan solo por el poder del Espíritu. Esta distinción de procedimientos se refiere a las relaciones del reino de los creyentes con los reinos de gobierno secular y no nulifica el derecho que tienen los grupos sociales de creyentes de mantener el orden en sus filas y administrar disciplina a sus miembros díscolos e indeseables. No hay nada incompatible entre la filiación en el reino espiritual y la ciudadanía del gobierno civil o secular. Es deber del creyente dar al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. No puede haber desaveniencia alguna entre esos dos requisitos, siendo uno material y el otro espiritual, a menos que sucediera que un César presumiese usurpar las prerrogativas de Dios y demandar que se le rindiese homenaje espiritual
y adoración suprema. En tal caso, adoraréis solo a Dios, tratando al mismo tiempo de iluminar a esos líderes terrenales descarriados, conduciéndolos de esta manera también al reconocimiento del Padre en el cielo. No prestaréis adoración espiritual a los gobernantes terrenales. Tampoco debéis emplear la fuerza física de gobiernos terrenales, cuyos líderes puedan volverse creyentes en algún momento para promover la misión del reino espiritual. La filiación en el reino, desde el punto de vista de la civilización en avance, debería ayudaros a volveros ciudadanos ideales de los reinos de este mundo, puesto que la hermandad y el servicio son el pilar del Evangelio del reino. El llamado al amor del reino espiritual debería actuar como destructor eficaz del impulso al odio de los ciudadanos descreídos y propensos a las guerras de los reinos terrenales. Pero estos hijos que se preocupan de los bienes materiales y que se hallan en las tinieblas nunca van a saber nada de vuestra luz espiritual de la verdad, a menos que os acerquéis a ellos con ese servicio social altruista que es la consecuencia natural de rendir los frutos del espíritu en la experiencia de vida de cada creyente. Como hombres mortales y materiales, vosotros sois efectivamente ciudadanos de los reinos terrenales y deberíais ser buenos ciudadanos, mejores aún por haber renacido como hijos espirituales del reino celestial, como hijos esclarecidos por la fe y liberados por el espíritu del reino del cielo. Os enfrentáis con una doble responsabilidad de deber hacia el hombre y deber hacia Dios, mientras que voluntariamente asumís una tercera y sagrada obligación: el servicio a la hermandad de los creyentes conocedores de Dios. No debéis adorar a vuestros gobernantes temporales, y no debéis emplear el poder temporal para el adelanto del reino espiritual, pero debéis manifestar a creyentes y no creyentes por igual el ministerio recto del servicio amoroso. Y dentro de poco, yo derramaré ese mismo espíritu sobre todos los seres humanos. Los frutos del Espíritu, o sea, vuestro servicio sincero y amoroso, son la poderosa palanca social que eleva las razas de las tinieblas. Y este Espíritu de la verdad será vuestro fulcro multiplicador de poder. Manifestad sabiduría y exhibid sagacidad en vuestro trato con los gobernantes civiles incrédulos. Por discreción, mostraos expertos en solucionar desacuerdos menores y en ajustar interpretaciones erróneas de poca importancia. De toda manera posible, en todo lo que atañe a vuestra lealtad espiritual a los gobernantes del universo, tratad de vivir en paz con todos los hombres. Sed siempre sabios como serpientes, pero inocuos como palomas. Deberíais volveros ciudadanos mucho mejores del estado secular como resultado de volveros hijos esclarecidos del reino. Del mismo modo, los gobernantes de los estados terrenales deberían tornarse mejores gobernantes en los asuntos civiles como resultado de la fe en este evangelio del reino celestial. La actitud del servicio altruista a los hombres y la adoración inteligente a Dios hará que todos los creyentes del reino se vuelvan mejores ciudadanos del mundo. Al mismo tiempo, la disposición de ser un ciudadano honesto y de consagrarse sinceramente a sus deberes temporales hará que ese ciudadano sea más receptivo al llamado espiritual de la filiación en el reino celestial. Hasta tanto traten los dirigentes de los gobiernos terrenales de ejercer la autoridad de dictadores religiosos, los que crean en este evangelio tan solo podrán esperar dificultades, persecución y aún la muerte. Pero la luz misma que vosotros traéis al mundo y aún la manera misma en la cual sufriréis y moriréis por este evangelio del reino, esclarecerán finalmente al mundo entero y llevarán gradualmente al algún día una nueva e increíble liberación, libertad intelectual y libertad religiosa a todas las naciones.
Durante las inminentes persecuciones que sufriréis de parte de los que odian este evangelio de felicidad y libertad, vosotros floreceréis y el reino prosperará. Pero correréis graves peligros en tiempos subsiguientes, cuando la mayoría de la gente hablará bien de los creyentes del reino y muchos en altas posiciones aceptarán nominalmente el evangelio del reino celestial. Aprended a ser fieles al reino, aun en tiempos de paz y prosperidad. No tentéis a los ángeles que os supervisan a que os conduzcan por caminos inquietantes como disciplina amorosa diseñada para salvar vuestras almas que se desvíen con facilidad. Recordad que estáis comisionados para predicar este evangelio del reino. El supremo deseo de hacer la voluntad del Padre, combinado con la suprema felicidad de la comprensión mediante la fe de la filiación con Dios. Y no debéis permitir que nada desvíe vuestra devoción de este deber único. Que la humanidad toda se beneficie en el desbordamiento de vuestro amoroso ministerio espiritual, vuestra comunión intelectual iluminadora, vuestro servicio social edificante. Pero ninguna de estas labores humanitarias, ni todas estas, deben tomar el lugar de la proclamación del Evangelio. Estos servicios poderosos son los efectos sociales secundarios de ministerios aún más poderosos y sublimes y transformaciones forjadas en el corazón del creyente del reino por el espíritu vivo de la verdad y por la comprensión personal del hecho de que la fe de un hombre nacido del espíritu confiere la certeza de una hermandad viva con el Dios eterno. No debéis tratar de promulgar la verdad ni de establecer la rectitud por el poder de los gobiernos civiles ni por la vigencia de las leyes seculares. Siempre podéis laborar para persuadir la mente de los hombres, pero no debéis atreveros nunca a forzarles. No debéis olvidar la gran ley de justicia humana que os he enseñado en forma positiva. Todo lo que queráis que los hombres hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos. Cuando un creyente del reino es llamado a servir al gobierno civil, que rinda ese servicio como ciudadano temporal de tal gobierno, en forma tal que ponga en evidencia la manera en que el esclarecimiento espiritual de la asociación ennoblecedora de la mente del hombre mortal con el espíritu residente de Dios eterno eleva los rasgos comunes de la buena ciudadanía. Si resulta que aún no creyente puede calificar como un superior servidor civil, habrá que investigar seriamente si las raíces de la verdad en vuestro corazón no se han secado por falta del agua viva de la comunión espiritual combinada con el servicio social. La conciencia de la filiación de Dios debe estimular la entera vida de servicio de todo hombre, mujer y niño que posea tan poderoso estímulo para todos los poderes inherentes de una personalidad humana. No debéis ser místicos pasivos ni ascetas insulsos. No debéis llegar a ser soñadores ni vagabundos que confían supinamente en que una providencia ficticia para que provea aún de sus necesidades vitales. Debéis en verdad ser tiernos en vuestro trato con los mortales que yerran, pacientes en vuestras relaciones con los ignorantes, serenos cuando se os provoque, pero también debéis ser valientes en defensa de la rectitud, poderosos en la promulgación de la verdad y enérgicos en la predicción de este Evangelio del Reino, aún hasta los fines de la tierra. Este Evangelio del Reino es una verdad viva. Yo os he dicho que es como levadura en la masa, como el grano de la semilla de mostaza. Ahora os declaro que es como la semilla del ser vivo que, de generación en generación, aunque sigue siendo la misma simiente viva, se desarrolla infaliblemente en nuevas manifestaciones y crece aceptablemente en canales de nueva adaptación a las necesidades y condiciones particulares de cada generación sucesiva. La revelación que yo os he hecho es una revelación viva y deseo que rinda los frutos apropiados en cada individuo y en cada generación de acuerdo con las leyes del crecimiento, el aumento y el desarrollo adaptativo espirituales.
De generación en generación, este evangelio debe mostrar una vitalidad en aumento y exhibir mayor profundidad de poder espiritual. No debe permitirse que se vuelva meramente un recuerdo sagrado, un mero relato tradicional sobre mí y los tiempos en los que vivimos ahora. Y no olvidéis, no hemos atacado en forma directa ni a las personas ni a la autoridad de los que se sientan en el trono de Moisés. Tan solo les ofrecimos la nueva luz, que ellos tan vigorosamente rechazaron. Tan solo los hemos asaltado con la denuncia de su deslealtad espiritual a las mismas verdades que profesan enseñar y salvaguardar. Tan solo nos pusimos en conflicto con estos líderes establecidos y potentados reconocidos cuando se interpusieron directamente en el camino de la predicación del Evangelio del Reino a los hijos de los hombres. Aún ahora, nosotros no los atacamos, sino que son ellos los que buscan nuestra destrucción. No os olvidéis que estáis comisionados para salir a predicar solo la buena nueva. No debéis atacar las viejas costumbres. Más bien, habéis de mezclar hábilmente la levadura de la nueva verdad en la masa de las antiguas creencias. Dejad que el espíritu de la verdad realice su obra. Dejad que la controversia se produzca solo cuando los que desprecian la verdad os fuercen a ello. Pero cuando os ataca el descreído obstinado, no titubeéis en defender vigorosamente la verdad que os ha salvado y santificado. A lo largo de las vicisitudes de la vida, recordad siempre que debéis amaros los unos a los otros. No luchéis con los hombres, ni siquiera con los incrédulos. Manifestad misericordia aún a los que con desprecio os insultan. Mostrad que sois ciudadanos leales, artesanos nobles, vecinos dignos de encomio, parientes devotos, padres comprensivos y creyentes sinceros en la hermandad del reino del Padre. Y mi espíritu estará sobre nosotros ahora y aún hasta el fin del mundo. Cuando Jesús hubo concluido sus enseñanzas, era casi la una, y volvieron inmediatamente al campamento donde David y sus asociados tenían el almuerzo listo para ellos. Es hermoso, es increíble. Todo lo que dice, si se dan cuenta, lo dijo hace mucho, pero nos calza perfecto para hoy en día. O sea, Jesús preveía que alguien iba a leer, alguien se iba a enterar y que íbamos a entender que sus enseñanzas de antes eran igual, sus enseñanzas para ahora, aplicables hoy en día, porque la verdad es que todo lo que dice ahí es aplicable hoy en día y es maravilloso escucharlo, leerlo y entenderlo y discernirlo. Ahora, la idea será aprenderlo, ¿no? Y ponerlo en práctica. Esner, adelante. Bueno, tengo una pregunta para hacerte de este documento en una frase que dijiste o que leíste mejor hace un momento, donde dice, no tentéis a los ángeles que os supervisan a que os conduzcan por caminos inquietantes como disciplina amorosa diseñada para salvar vuestras almas, que se desvíen con facilidad. ¿A qué se refiere aquí de no tentéis a los ángeles? Los ángeles tienen dualidad. Mira, em, yo me hice la misma pregunta y dije, ¿por qué me están poniendo ese detalle, no? O sea, pero a veces como que creo, quiero creer que es así. Uno trata de hablar con los ángeles como para negociar, ¿no? Pero esa no es la forma, porque en teoría los ángeles no se deben de meter con las decisiones de nosotros. O sea, es el humano el que tiene que tomar las decisiones y llevar a cabo las acciones. Y pedirle al ángel que haga algo cuando uno es el que tiene que hacerlo es como tentarlos, ¿no? Como que no es un juego limpio que deberíamos de jugar. Es así como yo lo entendí, pero a lo mejor alguien entiende un detalle más, o sea, que amplía más el concepto. Sí, Esner, ¿tenías otra pregunta o tranqui? Y sí, hay otra pregunta que quiero hacerte. Ujú. ¿Qué significa ascetas? Oh, La palabra ascetas. a ver, una zeta es una persona que practica el ascetismo, bueno, es decir, que renuncia voluntariamente a los placeres materiales y físicos para lograr la perfección espiritual, la purificación o un mayor dominio sobre sí misma. Este tipo de
de vida se caracteriza por la estricta autodisciplina y la austeridad. Ujú. Ah, ok. Entonces, a lo mejor no es necesario llegar a ese punto, ¿no? Ser así. ¿Alguna otra inquietud? Adelante, Luisito. Sí, la primera voy a dejar una pregunta, o sea, me llamó la atención porque Jesús dice que seamos sabios como la serpiente. Quiero saber en dónde está la sabiduría de la serpiente que tenemos, cuál es la sabiduría que tienen las serpientes que tenemos que imitar según Jesús. Los evangelios dicen que sé prudente como la serpiente, tampoco sé cuál es la prudencia de la serpiente, ¿no? Entonces, si a alguien se les ocurre por qué Jesús dijo eso. Y con respecto a los ángeles, lo que yo entiendo es que si quiero entender que son las personas que están más despiertas, pues, o que tienen el deseo de hacer la voluntad y seguir el camino de Dios. Los ángeles, si tú te estás desviando, a lo mejor pueden poner algún obstáculo para que no te desvíes. Ahí entiendo yo que no los tentéis, siendo insensatos, y que a los ángeles no les quede otro remedio que para ayudarnos, para salvarnos, no por mala intención, sino para ayudarnos a volver al camino correcto, nos pongan algún tipo de pega, de algún tipo de obstáculo. Así lo entiendo yo esa parte. Ese es un muy buen punto. Sí, claro, que estamos haciendo cosas no muy bien y que ellos se vean obligados a poner ciertas características en el camino, ciertos detalles o espacio o actitudes o situaciones como para obligarnos a hacerlo. Es un buen punto ese. Ujú. Buen punto. Gracias, Luisito. Bueno, entonces le paso la palabra a Carlitos. Gracias, Flor. Dos, después del almuerzo. No muchos de los oyentes del maestro pudieron comprender tan siquiera que una parte de su disertación matutina. De todos los que lo oyeron, los griegos fueron los que más comprendieron. Mire, y esto me llama la atención, ¿verdad? Los griegos fueron los que más lo entendieron, más que los mismos apóstoles. Aún los 11 apóstoles estaban confundidos por sus alusiones a futuros reinos políticos y a generaciones sucesivas de creyentes en el reino. Los seguidores más devotos de Jesús no podían reconciliar el fin inminente de su ministerio terrenal con estas referencias a un futuro lejano de actividades evangelísticas. Algunos de estos creyentes judíos estaban comenzando a percibir que estaba a punto de ocurrir la mayor tragedia de la tierra, pero no podían reconciliar tal desastre inminente ni con la actitud personal alegremente indiferente del maestro, ni con su discurso matutino, en el cual aludió repetidas veces a transacciones futuras del reino celestial, que parecía abarcar amplios periodos de tiempo y comprendía relaciones con muchos y sucesivos reinos temporales en la tierra. Para el mediodía de ese día, todos los apóstoles y discípulos se habían enterado de la apresurada fuga de Lázaro desde Betania. Comenzaron a percibir la amarga determinación de los dirigentes judíos decididos a exterminar a Jesús y sus enseñanzas. David Zebedeo, mediante el trabajo de sus agentes secretos en Jerusalén, tenía información detallada sobre el progreso del plan de arrestar y matar a Jesús. Sabía plenamente el papel que representaba Judas en este complot, pero nunca reveló este conocimiento a los demás apóstoles ni a ninguno de los discípulos. Poco después del almuerzo condujo a Jesús aparte, atreviéndose a preguntarle si él sabía, pero no pudo continuar su pregunta. El maestro, levantando la mano, le interrumpió diciendo: Sí, David, lo sé todo y sé que tú sabes, pero asegúrate de no decírselo a ningún hombre. Solamente no dudes en tu corazón de que al final triunfará la voluntad de Dios. Esta conversación con David fue interrumpida por la llegada de un mensajero de Filadelfia que traía la noticia de que Abner había oído hablar de un complot para matar a Jesús y preguntaba si debía ir a Jerusalén.
Este correo salió deprisa hacia Filadelfia con este mensaje para Abner. Continúa con tu obra. Si yo te abandono en la carne, es solo para que pueda retornar en el espíritu. No te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin. Alrededor de este momento, Felipe se acercó al maestro y preguntó, Maestro, ya que la hora de la Pascua se acerca, ¿dónde quieres tú que nos preparemos para comer la cena? Cuando Jesús oyó la pregunta de Felipe, respondió, Vete, trae a Pedro y a Juan, y os daré instrucciones sobre la cena que vamos a comer juntos esta noche. En cuanto a la Pascua, eso deberéis considerarlo después que hayamos hecho esto. Cuando Judas oyó al maestro hablando con Felipe sobre estos asuntos, se acercó para escuchar su conversación. Pero David Zebedeo, que estaba cerca, se le acercó y empezó con él una conversación, mientras Felipe, Pedro y Juan se apartaron para hablar con el maestro. Dijo Jesús a los tres, Id inmediatamente a Jerusalén, y al entrar por la puerta encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Él os hablará y vosotros lo seguiréis. Cuando os conduzca a cierta casa, entrad detrás de él y decid al buen amo de esa casa, ¿dónde está el aposento donde el maestro va a comer la cena con sus apóstoles? Cuando hayáis preguntado así, este señor de la casa os mostrará un gran aposento arriba, ya dispuesto y listo para nosotros. Cuando los apóstoles llegaron a la ciudad, se encontraron con el hombre que llevaba el cántaro de agua junto a la puerta y lo siguieron hasta la casa de Juan Marcos, donde el padre del muchacho los encontró y les mostró el aposento de arriba, listo para la cena. Y todo esto ocurrió como resultado de un acuerdo al que habían llegado el maestro y Juan Marcos el día anterior cuando se encontraban a solas en las colinas. Jesús quería estar seguro de que tendría esta última cena con sus apóstoles sin interrupciones y creyendo que si Judas conociera de antemano el lugar de encuentro, dispondría con sus enemigos que lo arrestaran. Hizo este arreglo secreto con Juan Marcos. Así pues, Judas no supo del lugar de encuentro hasta más tarde, cuando llegó allí en compañía de Jesús y de los otros apóstoles. David Zebedeo tenía muchos asuntos que discutir con Judas, de modo que le resultó fácil impedirle que siguiera a Pedro, Juan y Felipe, como deseaba hacerlo. Cuando Judas dio a David cierta suma de dinero para las provisiones, David le dijo, Judas, ¿no estaría bien, dadas las circunstancias, proveerme por adelantado de un poco de dinero aún antes de que surjan las necesidades? Después de reflexionar Judas un momento, respondió, Sí, David, pienso que sería sensato. De hecho, en vista de las difíciles condiciones en Jerusalén, pienso que sería mejor que yo te diera a ti todo el dinero. Hay un complot contra el maestro y en caso de que pudiera sucederme algo a mí, no quedaríais desamparados. Así pues, David recibió todos los fondos apostólicos en efectivo y los recibos del dinero en depósito. Los apóstoles no supieron de esta transacción hasta la noche del día siguiente. Fue a eso de las 4:30 cuando los tres apóstoles retornaron e informaron a Jesús que todo estaba dispuesto para la cena. El maestro se preparó inmediatamente para conducir a sus 12 apóstoles por el sendero del camino a Betania y de allí a Jerusalén. Este fue el último viaje que hizo con los 12. Vemos pues cómo Jesús se prepara este encuentro con sus apóstoles, esta cena especial el día jueves, un día antes de la cena, perdón, de la Pascua judía, la cual iba a ser el viernes por la noche. Pero Jesús, ya sabiendo que el viernes por la noche no iba a estar disponible, pues adelantó el jueves a tener esta cena, que en mi opinión no era propiamente la celebración de la Pascua judía, comenzando porque no estaba ni siquiera en la fecha correspondiente, que era el viernes. Era algo distinto, como ya veremos, instituyó esa cena diferente y envió pues a los
a tres de ellos a que confirmaran que ya estuviera listo el lugar. Y fíjense que ya el día miércoles que estuvo con Juan Marcos allá en las colinas, pues hablaron sobre eso, para que le dijera Juan Marcos a su papá que alistara el sitio, y por eso Jesús ya sabía de que eso iba a ser así y los mandó a ellos para confirmar. También quiero notar aquí yo que Judas siempre se nos ha dicho que el ladrón, que robaba. No, yo insisto, Judas puede ser de todo, pero no era ladrón. Él no se robó ni un centavo entregó todo el dinero, dice ahí que hasta recibos y cosas, dejó las cuentas claras y entregó su, su tesorería, digámoslo, de esa manera, a David Zebedeo. Y los demás discípulos se dieron cuenta de eso, pero después. ¿Alguna pregunta, comentario? Muy bien, entonces continúa Flor. Muchas gracias, Carlitos. 3. Camino a la cena. Tratando nuevamente de evitar a las multitudes que pasaban por el valle de Cedrón de ida y de vuelta entre el parque de Getsemaní y Jerusalén, Jesús y los 12 caminaron por la cresta occidental del Monte de los Olivos para tomar el camino que conducía de Betania a la ciudad. Al acercarse al lugar en el que Jesús se había detenido la noche anterior para hablar de la destrucción de Jerusalén, pausaron inconscientemente, permaneciendo allí de pie, callados, contemplando la ciudad. Como tenían tiempo y puesto que Jesús no quería pasar por la ciudad antes de la caída del sol, les dijo a sus asociados: Sentaos y descansad mientras yo os hablo de lo que pronto ha de ocurrir. Todos estos años yo he vivido con vosotros como hermanos. Os he enseñado la verdad sobre el reino del cielo y os he revelado los misterios del mismo. Mi Padre ha hecho en verdad muchas obras maravillosas en relación con mi misión en la tierra. Habéis sido testigos de todo esto y habéis compartido la experiencia de laborar juntos con Dios. Y vosotros atestiguaréis que os vengo advirtiendo de que dentro de poco debo retornar a la obra que el Padre me ha dado para hacer. Os he dicho claramente que debo dejaros en el mundo para continuar la obra del reino. Para este propósito os escogí en las colinas de Capernaum. La experiencia que habéis tenido conmigo, debéis prepararos ahora para compartirla con otros. Así como el Padre me envió a este mundo, ahora yo os enviaré a vosotros para que me representéis y terminéis la obra que he comenzado. Vosotros bajáis la mirada sobre esta ciudad con congoja, porque habéis oído mis palabras que os describieron el fin de Jerusalén. Os lo he advertido para que no perezcáis en su destrucción, postergando así la proclamación del Evangelio del Reino. Del mismo modo, os advierto que os cuidéis para no exponeros sin necesidad al peligro cuando vengan a llevarse al Hijo del Hombre. Debo irme, pero vosotros debéis quedaros para dar testimonio de este Evangelio cuando yo haya partido, aun como le advertí a Lázaro que huyera de la ira del hombre para vivir y hacer conocer así la gloria de Dios. Si es voluntad del Padre que yo parta, nada de lo que vosotros podáis hacer cambiará el plan divino. Cuidaos para que no os maten a vosotros también. Que vuestras almas sean valientes en defensa del Evangelio por el poder del Espíritu, pero no os confundáis en un intento necio de defender al Hijo del Hombre. No necesito defensa alguna de la mano del hombre. Los ejércitos del cielo están aún en este momento junto a mí, pero estoy decidido a hacer la voluntad de mi Padre, y por consiguiente debemos someternos a lo que está por ocurrirnos. Cuando veáis esta ciudad destruida, no os olvidéis que ya habéis entrado en la vida eterna del servicio eterno en el reino del cielo en constante avance, aún del cielo de los cielos. Debéis saber que en el universo de mi Padre y en el mío hay muchas moradas y que allí les espera a los hijos de la luz la revelación de ciudades cuyo constructor es Dios y de mundos cuyas costumbres de vida son la rectitud,
y la felicidad en la verdad. Os he traído el reino del cielo a la tierra, pero os declaro que todos vosotros que por la fe entráis allí y permanecéis allí por el servicio vivo de la verdad, con certeza ascenderéis a los mundos en lo alto y os sentaréis conmigo en el reino espiritual de nuestro Padre. Pero primero debéis prepararos y completar la obra que habéis comenzado conmigo. Primero debéis pasar por tribulaciones y soportar muchas penas, y estas pruebas ya están por sobrecogernos. Y cuando hayáis terminado vuestra obra en la tierra, vendréis a mi felicidad, así como yo he terminado la obra de mi Padre en la tierra y estoy a punto de retornar a su abrazo. Cuando el maestro hubo hablado, se levantó y todos ellos le siguieron por el camino hacia abajo del monte de los olivos y entraron a la ciudad. Ninguno de los apóstoles, salvo tres, sabían a dónde iban mientras se abrían camino por las estrechas calles cuando caía la oscuridad de la noche. Las multitudes los empujaban, pero nadie los reconoció ni supo que el Hijo de Dios estaba pasando por allí, camino de su último encuentro mortal con sus embajadores elegidos del reino. Tampoco sabían los apóstoles que uno de entre ellos ya estaba conspirando para traicionar al maestro, entregándolo a las manos de sus enemigos. Juan Marcos los había seguido por todo el camino hasta la ciudad, y después de entrar ellos por la puerta, se dio prisa por otro camino para poder recibirlos en la casa de su padre cuando llegaran. La lectura de hoy fue por Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Es lindo leer esto, claro, hay que leerlo muchas veces, pero es hermoso ver toda la enseñanza que hay en estos documentos, todo lo que Jesús les dijo, la forma de infundirles el coraje de continuar, que no se expongan para que la obra del reino, toda su enseñanza continúe pasando hacia otras personas y se pueda aprovechar. Es lindo. Y yo me imagino esos momentos en que él iba pasando. Imagínense si todos los que estaban alrededor supieran, aquí viene el hijo de, ¡ay, Dios mío! ¿Se imaginan la sorpresa que se hubieran llevado? Claro, nadie sabía eso, ¿no? Pero hubiera sido lindo verlo. En fin, y el tema de Judas, ay, me sigue dando vueltas en la cabeza, pero ya vamos a hablar más de eso más después porque nos van a narrar más al respecto. ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Adelante, Aníbal. Estaba pensando en lo que mencionó Luis. Eso tendrá que ver también con lo de la serpiente y la manzana y Eva y todas esas cosas. Ese cuento de la caída de Eva. Pues como que la sagacidad pues, de la serpiente en ese sentido. No sé. La verdad, ese tema de la serpiente, yo no entiendo cómo verdaderamente nos podemos creer ese cuento, por una simple y sencilla razón. O sea, es cuestión de lógica o de sentido común. Las serpientes no hablan. O sea, entonces, ¿cómo pueden creerse ese tema? Pero bueno, no creo que el tema de Adán y Eva pudiera mostrar inteligencia por parte de la serpiente, porque en realidad nada más hizo su acción, pero no muestra algo inteligente. Mas, sin embargo, es muy interesante tu punto, porque y eso me hizo pensar hace ratito, que también dijeron en el comentario. Cuando analizamos cómo son las serpientes son muy inteligentes, o sea, no sé, obviamente no son conscientes de su inteligencia, no creo, pero su forma de actuar, así de poco a poco irse deslizando, ir visualizando a su víctima, ir empezando a centrarla para finalmente agarrarla, es un acto inteligente dentro de su capacidad de acción. O sea, la estrategia que usan creo que es muy inteligente. Claro, no sé, y las palomas son más tranquilas. Las palomas vuelan y se posan en un lugar y no sé, ellas confían que todo está bien hasta que el peligro aparece, entonces vuelan. No sé si se selecciona algo así, pero es muy interesante el punto que dices. Yo he visto Eh, serpientes y me sorprende la forma como van poco a poco avanzando y como avisan cuando están ahí, cuando van a atacar.
Es interesante. También estaba pensando de que, pues, obviamente todo eso es un simbolismo y también yo creo que la serpiente representa como el mal, es como un símbolo del mal y el mal siempre ha sido muy astuto para engañarnos y nos mantiene engañados casi que todo el tiempo el mal, la, la maldad. Entonces, será por ese lado. Es curioso, yo no ubico a la serpiente como el mal, claro, o sea, que no es bonito lo que hacen, por supuesto que no, o sea, cuando te atacan no es bonito eso, pero es una reacción de la naturaleza, de hecho, es una actitud de defensa, ni siquiera es con dolo, o sea, lo hacen por dos cosas, o para comer o para defenderse. Por lo tanto, ninguna de las dos opciones implica dolo o deseo de hacer el mal. Simplemente son reacciones naturales del animal, instintivas, ¿no? Es lo que creo yo. Pero bueno, que nosotros, los humanos, le demos una cierta característica psicológica a ciertos animales basado en lo que nosotros a veces creemos, bueno, eso ya es otro asunto. Nosotros podemos ver el mal en todo, y sin que haya mal, por supuesto. Gracias, Aníbal. A ver, Octavio, adelante, Siler. Mire, yo creo que por lo de la serpiente y la paloma, es que no es que sea de una forma o que sean de otra forma, sino que deben de combinar las cualidades en este caso, de cada animalito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la paloma, pues las palomas son tranquilas, prudentes, de alguna manera mesuradas, dan esa sensación de armonía, de paz, de prudencia, de inteligencia. No es que no sean inteligencias, pero como que resalta más esas cualidades. Y en el caso de las serpientes es lo contrario. Las serpientes son como muy cuidadosas en lo que hacen, son muy, sagaces, ¿no? Que de alguna manera como a veces están hasta horas esperando que pase por ahí su presa y de repente actúan así como con mucha inteligencia, ¿no? Entonces me imagino que a eso se refería, ¿no? Tener las cualidades de ambos para, claro, para en este caso lo que ellos iban a hacer. También en una hay otro lado donde los mandan, ¿no? A predicar y les da exactamente el mismo mensaje. Yo creo que es por ahí lo que se pudiera interpretar de esas cualidades de esos animales. Y fíjense que ayer hubo una reunión y hablaban sobre Jesús y yo creo que todo lo que resumen en este documento lo quiero leer porque la hermanita ay, ¿cómo se llama la hermanita? Isabel, puso este texto, pero yo lo busqué en el libro y no está en el libro, pero me gusta ella cómo lo interpretó. Pero primero lo voy a leer como está en el libro, porque de alguna manera estas tres, cuatro párrafos, digo, pues, líneas, como que resumen lo que aprendimos en este documento el día de hoy. Fíjense lo que dice, la gran esperanza de Urantia, o sea, de nosotros los que estamos ahorita, yace en la posibilidad de una nueva revelación de Jesús, con una presentación nueva y ampliada de su mensaje salvador. Pues es el que nosotros estamos aprendiendo aquí, ¿no? Esta nueva presentación y ampliada de su mensaje salvador, que uniría espiritualmente el servicio amante a las numerosas familias de sus seguidores profesos actuales. O sea que de algún modo nosotros somos responsables de esta nueva como evangelización, ¿no? O de mostrarlo a las personas, a los hermanos que todavía lo desconocen. Y ella lo cambió un poquito en su presentación, pero me gustó también como dice, fíjese, el mundo necesita ver a Jesús vivir, fíjese, el mundo necesita ver a Jesús vivir nuevamente en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí hemos nacido del Espíritu, a menos que no se consideren ustedes ciudadanos del reino e hijos de Dios, ¿verdad? Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Sí? Que efectivamente revelen al Maestro a todos los hombres. Entonces esa responsabilidad, hermanitos, pues ahí la tenemos. Depende de nosotros que la queramos practicar. Yo creo que cada quien en su momento y a su manera tratamos de hacerlo, pero no es una posibilidad, ¿eh? Es una casi como una obligación. Si ya tomamos este reto, pues
Hay que tenerlo presente siempre. Gracias y gusto en saludarlos. Muchas gracias, Hiller. Sí, de acuerdo. Adelante, gracias. Adelante, Valdemar. Sí, buenas tardes. En cuanto a, seguimos con lo de la serpiente. Eh, lo que pasa es que nos vendieron la idea de que las, pues, y la manzana y ese cuento de, entonces nos quedamos con la impresión de que la serpiente era mala, pero en realidad pues todos los animales tienen sus instintos y yo creo que alguien debe saber un poquito más en los tiempos de Jesús las características, porque por eso dijo eso, sabiduría, como ser sabios como serpientes, porque probablemente los judíos tenían ese concepto de esos animales, ¿no? Creo que en el Antiguo Testamento hay algún pasaje donde estaban picándoles en el desierto y que elevaran una serpiente, y durante mucho tiempo los judíos mantuvieron ese símbolo, no de maldad, incluso en la actualidad el símbolo de los médicos es una serpiente. Y dijeras, bueno, si son malos, pues nos van a matar a todos, ¿no? Pero entonces yo creo que fue eso de considerar la serpiente como mal, fue más que nada por ese concepto, esa historia que nos crearon de que era mal. Y yo creo que mucha gente tiene eso todavía, de que la serpiente se considera como la maldad, cosa que no, yo no creo en eso, porque les digo, hasta el símbolo de los médicos, no sé si en este país o en todos los demás, es una serpiente. Entonces, si los serpientes no hubieran agarrado ese, ese símbolo como si fuera malo. Gracias. Sí, muchas gracias, Valdemar. Totalmente de acuerdo contigo. Ah, Luisito, adelante. Sí, yo pienso que si Jesús eh, nos puso a la serpiente como ejemplo para nosotros seguir su forma de ser, en este caso su sabiduría, no es la sabiduría de cómo hago yo para matar a comerme mis víctimas y hacer mi trampa y veo dónde me escondo para que cuando pase le meta, o sea, esas características de la serpiente, que es la característica que tiene cualquier animal que necesita sobrevivir y tiene que comer. O sea, una serpiente no es peor que un león, un tigre que también está al acecho de su víctima y se esconde esperando que pase para comérsela. No creo que Jesús lo haya puesto en ese ejemplo, lo tuvo que haber puesto en un sentido positivo, que nosotros imitemos eso. Estuve buscando otras referencias que, porque en este momento me lo recordó, ¿no? Y lo que conseguí es que la sabiduría de la serpiente es que ella hace todo lo posible por evitar que le corten la cabeza. Por eso está el dicho que a la serpiente se mata por la cabeza. O sea, tú matas, le cortas la cabeza y se acabó la serpiente. Entonces, su sabiduría está en que ella va a hacer todo lo posible porque no le corten la cabeza, porque no la maten. Entonces, la sabiduría que veo yo que está enseñándonos Jesús, que imitemos, es que no perdamos no solamente nuestra cabeza, que nos volvamos locos, es que no perdamos nuestra relación con el Padre, con nuestro ajustador, con nuestra esencia. Nuestra cabeza, pues, es nuestro Padre, pues es lo que realmente somos, que podemos perder lo que sea, menos nuestra cabeza. Y en la cabeza yo veo es la relación con Dios, con el ajustador. Y las palomas, pues, son sencillas, son simples, no se enrollan, no hacen, es mucho más fácil ser una paloma sencilla en ese sentido de no ostentar, no ser, este, no son agresivas, no como otras aves. Pero en la serpiente yo pienso que esa es la razón por la que ellas son sabias. Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias por esa aportación. Bueno, si no hay más inquietudes, un gusto estar aquí. Le paso la palabra a Carlitos. Gracias, Flor. Pues les agradezco mucho su participación en el día de hoy. Los espero el próximo jueves para que continuemos ya concretamente la última cena, que ya nos la va a narrar el documento 179 la próxima semana. Así que feliz resto de día y fin de semana
y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Que estén muy bien. Pues, Gracias. gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Dios les Qué bendiga. lindo Hasta verlos luego. acá.